nuestra gente que nos capta allá en los Estados Unidos. Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 6 minutos, tiempo de platicar con el diputado federal Fernando Manzanilla. Es, mire, un tema bastante importante. Le vamos a preguntar cómo podríamos hacerle para sacar al estado de Puebla de la crisis y así evitar una tragedia mayor. Sabemos que él recientemente presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados. Lo saludo con mucho gusto, diputado Fernando Manzanilla. Muy buenos días. Mucho gusto saludarte a ti, mucho gusto saludar a tu auditorio. Gracias por el espacio. Pues platíquenos, estamos preocupados por esto que estamos viviendo, no solamente en Puebla, sino que a nivel mundial, pero creo que cada una de las entidades puede y debe hacer lo propio para tratar de disminuir el impacto que está teniendo esta pandemia y el problema con el comercio, la industria y seguramente en otros sectores, diputado. Claro, efectivamente. Bueno, justamente como lo comentas, como bien lo comentas, yo estoy viendo con mucha preocupación pues que las cosas se están complicando pues en Puebla, se están complicando en el país, incluso se están complicando en el planeta. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud ayer comentó que convocaría una reunión de emergencia, justamente porque en las últimas 6 semanas, se había doblado el número de contagios que había en el mundo. Es decir, la pandemia va en crecimiento en todos lados y hay más contagiados y desde luego hay más fallecimientos. Solamente para darte una idea, la semana pasada se registró a nivel nacional un nuevo récord nacional en contagiados en un solo día. Hubo 8,438 en un solo día. Y en Puebla, el municipio de Puebla la semana pasada se ubicó nuevamente en el primer lugar nacional en materia de contagios con 12,000 contagios, el municipio, digamos, con más contagios en el país. Lo peor, bueno, pues es que esto pareciera que no va a parar, que vamos a seguir igual, y esto pues va a seguir creciendo porque pues el virus va buscando nuevas gentes a quien contagiar y irse desarrollando y creciendo. Esto implica que pues se van a seguir perdiendo miles de empleos y por lo tanto de ingresos si seguimos así y no hacemos algo diferente, que crecerán las carencias, la pobreza y también el hambre. Y bueno, ya como derivado de todo ese riesgo es que vayamos teniendo una descomposición del tejido social que nos lleve a una situación de inseguridad y violencia cuando la gente, pues básicamente, mucha gente no tenga los elementos suficientes pues para comer. Claro. Lo que yo hice esta semana fue presentar un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados en la que digo que los gobiernos estatales deben de comenzar a hacer estrategias, yo les llamo pactos, acuerdos, yo le puse el pacto de bienestar, pero puede ser cualquier otro nombre, que básicamente es un llamado a que se impulse un proceso de diálogo entre todos para definir la ruta en la que se debe de avanzar para salir de esta crisis. Y para poner el ejemplo que me refiero, para ser muy puntual, esta semana también, de hecho, el día de ayer presenté una propuesta para el caso de Puebla, una propuesta específica para el caso de Puebla, que es una propuesta de lo que yo llamo un pacto de bienestar para Puebla, donde digo que hay que iniciar un diálogo en el Estado en el que participen pues muchos grupos, prácticamente todos los sectores y actores y la ciudadanía, que participen los trabajadores, las universidades, las iglesias, los sindicatos, los empresarios, los 3 niveles de gobierno, desde luego, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en pleno, es decir, todos los que son y somos parte de esta sociedad poblada. Y la intención, el objetivo de este pacto es que logremos un gran diálogo, un gran consenso y una gran suma de voluntades para atacar 4 temas fundamentales. Primero, lo que es la recuperación económica, enfocándonos en las acciones que podemos tomar todos para que no continúe creciendo la pobreza, para recuperar los empleos perdidos y para sentar las bases de una economía, yo le llamo una economía solidaria, una economía más humana, menos, digamos, menos capitalista en el sentido tradicional. En segundo lugar, que tomemos acciones en materia de salud pública para detener la propagación del virus. Fundamentalmente, y esto ya lo he comentado yo en ocasiones anteriores,
que establezcamos un sistema estatal de pruebas para probar a todos, digamos, masivamente, como hacen muchos países, y que establezcamos el uso obligatorio, pero ahora sí obligatorio del cubrebocas. También que nos enfoquemos en ver las carencias que tiene el sector salud en materia de infraestructura y en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector salud, fundamentalmente aquellos que están trabajando con los pacientes COVID. Y dos temas más. En tercer lugar, el pacto habla de qué tipo de acciones podemos definir en conjunto para definir en conjunto, no nada más que el gobierno diga esto va a ser así o sea, sino en conjunto los criterios de reapertura y reanudación de actividades. La Ciudad de México ha sido muy exitosa en eso, criterios en conjunto, porque sí hay que abrir la economía, pero hay que hacerlo con la mayor seguridad y certeza de minimizar los contagios. Y por último, toco el tema que mencioné un poco al principio de acciones para proteger a la ciudadanía y evitar el crecimiento de la delincuencia en esta época tan complicada. Entonces, hablo yo en un pacto en particular, digamos, Pacto de Bienestar para Puebla, de esas 4 acciones. Hablo de que en conjunto toda la sociedad nos tenemos que juntar para dialogar e impulsar estos puntos y muchos otros más. Yo hice, digamos, dentro de estas acciones 25, son 23 propuestas concretas, pero habrá muchas más, se podrán nutrir, se podrán depurar, se podrán hacer todo eso, pero que nos juntemos ya a dialogar. Es la única forma en la que vamos a poder pues salir de esto. No hay una vía clara para que esto se acabe hasta que haya una cura, una vacuna, y todo parece indicar que todavía va a tardar un buen tiempo, al menos al próximo año, para que eso suceda. De eso se trata la propuesta, de eso se trata lo que vine planteando en el curso de la semana allá en la Cámara de Diputados. El gran pacto de bienestar que propone entonces el diputado federal Fernando Manzanilla. El diputado, el tema de las posturas a veces encontradas de los diferentes actores políticos, los grupos, ¿dónde quedarían? ¿Cuál sería el exhorto? Bueno, la idea es que, mira, todos los partidos, pensemos, todos los actores políticos, todos los sectores pueden tener sus prioridades. Aquí el asunto es que estamos viviendo, y eso es lo que hay que concientizarnos, estamos viviendo quizá lo que va a ser la época más dura o más difícil que haya vivido Puebla, el país y el mundo en el último siglo, en los últimos 100 años. Hacia allá vamos. No debemos de dejar de ver eso. Entonces, cuando estamos viviendo situaciones tan complejas, hay de dos: o nos quedamos cada quien con nuestra visión en particular y cada quien jalando para su lado, no jalando la carreta para su lado, o nos sentamos, dialogamos y vemos todas las coincidencias, que siempre hay enormes coincidencias, todas las coincidencias que podemos tener para poder actuar en conjunto. Más cuando no estamos hablando aquí de un problema político, es decir, todo este asunto de la pandemia y demás no es un problema de carácter político, es un problema de salud pública que ya contagió a la economía y que puede ahora contagiar, digamos, otros ámbitos, ¿no? El ámbito de la pobreza, el ámbito de la inseguridad, de la violencia, etc. Entonces, no estamos hablando de posturas políticas, y aquí el llamado, bueno, pues es que el todo es mucho más importante que los intereses o las visiones particulares. Y siempre que te sientes a platicar, a tener un diálogo, a construir con alguien diferente, si lo haces con una visión abierta, siempre vas a poder sumar y siempre vas a poder terminar mejor de como iniciaste. Entonces, de eso se trata. Tenemos un gran problema en la mesa y pues tenemos que solucionarlo. Una opción es que cada quien trate por su vía de hacerlo, y otra opción es que toda la sociedad en conjunto se siente, nos coordinemos, nos pongamos de acuerdo. Te pongo el ejemplo de Asia. Sí. En el caso de los países asiáticos que han sido muy exitosos, bueno, algunos han sido a fuerza, ¿no? El caso de los chinos, ¿no? Los chinos pues son un país que son, podríamos decir, pues son una dictadura finalmente todavía, entonces ahí las cosas se hacen porque se hacen. Y otros que tienen regímenes, digamos, más democráticos, pues se pusieron de acuerdo y se han puesto de acuerdo de forma, digamos, muy rápida y coordinada. Por ejemplo, ¿para qué? Para el uso del cubrebocas. O sea, los países asiáticos aprendieron esto, no ahora, lo aprendieron desde que tuvieron una primera epidemia que fue la del SARS, y desde entonces se acostumbraron y ya absolutamente todos jalan parejo y todo el mundo usa cubrebocas todo el tiempo, y eso los ayudó a que los contagios pues, han sido mucho más menores
muy menores, desde luego, comparados con los que hemos tenido en México. Entonces, pues de eso se trata de coordinarnos, de sentarnos, de dialogar, porque hay un interés superior que es el interés del país, el interés del Estado, de las regiones del Estado, para que podamos salir adelante. Pues diputado, interesante el tema, ojalá, ¿verdad? Vayamos entendiendo que todos debemos sumar esfuerzos y que debemos apartarnos de de nuestros intereses personales o grupales, como ya sucedía hace unas semanas en Puebla con el tema del sector empresarial. Le agradezco mucho. Un gusto, un saludo fuerte a ti y al auditorio. Gracias, diputado. Bueno, pues ahí tiene usted este tema con el diputado federal Fernando Manzanilla. Este pacto, no suena mal, pacto o el gran pacto de bienestar, donde la suma de voluntades sea lo que haga que este país, que este estado salga hacia adelante después de esto que nos ha puesto pues contra la pared, ¿sí? Porque como bien dice Fernando Manzanilla, bueno, iniciamos con esta crisis del tema de la salud, pero ahora ya nos arrastró en varios sectores de la población, la industria, además el comercio y otros rubros que al momento pues se encuentran en una situación muy preocupante en el tema económico. Vamos a la pausa. Estamos aquí a través de nuestras noticias en la Mexicana de Izúcar de Matamoros.